le agradezco que nos acompañe esta noche en el estudio de Grupo Fórmula a Óscar Rivas, economista. Óscar, bienvenido, buena noche. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Se animará Trump mañana a aplicar aranceles del 25% a México, Canadá y China? Con Donald Trump es muy difícil saber qué va a suceder, pero lo más seguro es que sí. Okay. Es muy posible que vaya a existir un golpe en la mesa por su parte. Y esto evidentemente va a obligar a los dos países involucrados, sobre todo México y Canadá, a negociar de manera particular con él. A mí me llama mucho la atención que Justin Trudeau, como lo acaban de mencionar, pues tiene ya, digamos, un plan que puede tener sobre todo particularmente efectos en las exportaciones de Canadá, sobre todo de gas y de petróleo. Y aquí en México, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no nos ha dicho exactamente en qué consiste el plan A, el plan B, el plan C, y lo único que sabemos es que algo va a suceder por parte del gobierno federal. ¿Será que la presidencia de la República no ha querido destapar las cartas en tanto no llegue la fecha fatal? Es decir, en tanto todo comenzó como una amenaza, ya no es una amenaza. Se convirtió en una orden ejecutiva, la orden ejecutiva ya está firmada. Toda la semana ha insistido la Casa Blanca en que no hay forma de que la fecha se mueva. La fecha fatal es pues ya en 2 horas. Bueno, en Washington ya es 1 de febrero. Exacto. Son las 12 de la madrugada con 11 minutos. Es decir, ¿crees que estará esperando Sheinbaum el paso fatal, el paso definitivo de Trump? Yo espero que sí. Desafortunadamente, lo que hemos observado en este gobierno han sido actitudes muy erráticas. Por ejemplo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cerrando esta plaza y argumentando que ya con eso iba a dar una respuesta clara a nuestro socio comercial sobre las importaciones de China. También las declaraciones de algunas personas cercanas al gobierno federal, sobre todo de que inclusive hasta a Sylvester Stallone lo iban a manejar en la negociación. Eso fue fatal. Fue Torruco, sí. Yo lo que veo es que el gobierno mexicano está tomado por sorpresa. No pensaron que esto iba a llegar a esta gravedad. Donald Trump tiene un objetivo muy claro y esto es muy importante que el auditorio lo sepa. En términos del déficit comercial que tiene Estados Unidos respecto al mundo, esto ha implicado una depreciación tremenda del dólar. Entonces lo que va a hacer Donald Trump con esto fundamentalmente es cerrar las salidas al dólar para que se aprecie otra vez como moneda y con esto tener mayor control de las transacciones internacionales, sobre todo con lo que estamos viendo con el Bitcoin y sobre todo en segundo lugar, pues tratar un poco de captar más impuestos a través de los aranceles. Lo cierto, sí es cierto, esto es el problema. Lo de los impuestos yo creo que es lo menos importante. Es lo menos importante, pero al final de cuentas este es el problema que tenemos con los gobiernos populistas, que sus ideas se transfieren a sacrificios hacia terceras partes, como en este caso van a ser los consumidores. La inflación en Estados Unidos con esto va a subir, evidentemente sí va a haber un efecto escasez de productos como el aguacate, por ejemplo, de refacciones para automóviles en Estados Unidos, y esto va a tener un impacto muy importante en la economía de Estados Unidos. Ahora, este impacto pudiera ser al paso de las semanas o de los meses, porque entiendo se han preparado algunas empresas para tener suficiente mercancía y sacar adelante por días o por semanas lo que producen o los servicios que proporcionan. Y en este lapsus de una semana, 15 días, 3 semanas, ¿pudiera haber un acuerdo para echar abajo los aranceles? ¿Será, es decir, un método de presión? Eso es el método fundamental de Donald Trump, golpear la mesa, generar este caos y del caos, evidentemente, tener la oportunidad de negociar con las dos partes, como te decía. Ya estamos viendo que el TIMEC como acuerdo comercial está totalmente pasado para poder resolver estas controversias. Lo que vemos es que tampoco México tiene una agenda de qué productos puede el país responder con aranceles hacia Estados Unidos. Insisto, veo un gobierno federal muy perdido que le apuesta mucho a que confiemos con estos mensajes tan contradictorios que ha tenido, sobre todo en el tema del maíz, por ejemplo, con esta ley de evitar la comercialización de maíz transgénico en México, se va a generar un efecto escasez, teniendo un efecto importante en la inflación, sobre todo de la tortilla y de la canasta básica. Entonces, no creo francamente que tengamos una estrategia, y en segundo lugar tampoco veo que las empresas estén preparadas para esto. Estamos como apostando que esto se va a resolver de alguna forma y nadie sabe cómo. Lo cierto es que en este momento
ya entraron en vigor, de acuerdo a las declaraciones de la Casa Blanca hace unas horas, los aranceles, y en algún momento esto va a tener un efecto fundamental para la economía mexicana, que esto va a tener, insisto, también otro efecto para las empresas exportadoras que no están con la satisfacción de tener una respuesta adecuada por parte de las instancias públicas. Sábado y domingo no trabaja la bolsa, el lunes tampoco lo hará, es día festivo. Martes negro, ¿pudiera ser? Me complicaría mucho avisorar y hacerla de gurú, ¿no? De qué va a suceder en estos términos. Lo que sí es cierto es que tenemos que seguir mucho el tipo de cambio, indistintamente de que en México el lunes sea un día feriado, en el mundo no. Particularmente en los mercados internacionales de las divisas. Yo creo que la inestabilidad cambiaria puede presentarse y el problema va a ser que, más allá de si el martes negro golpea a las empresas mexicanas vía la bolsa, el problema va a ser cómo vamos a enfrentar esta situación en las mesas de negociación, porque esto se puede extender. No solamente es esta agenda, Juan Pablo, es también la agenda de los cárteles de la droga considerados terroristas, que impacta duramente al sistema financiero. Porque todo va dentro del mismo círculo de exigencia. Todo va dentro del mismo círculo de exigencias, y la verdad es que pues la presidencia de la República y la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Economía parecen muy perdidos. Primero, Ebrard decía, sí, vamos a hacer una respuesta igual o parecida a los aranceles de Estados Unidos. Después dicen, no creo que suceda. Hoy sale diciendo que sí va a haber un efecto para los consumidores de Estados Unidos. Que no les conviene Pero no nos ha dicho cuál va a ser el razón. plan para proteger a las empresas mexicanas. Si la narrativa política de este gobierno sigue manteniéndose en hablarle al consumidor americano, es el auditorio equivocado. Deberíamos de hablarle a las empresas mexicanas. ¿Realmente habría un plan que no fuese el evitar el 25% o el echarlo abajo en cuanto se aplique? Es decir, ¿puede haber un plan de rescate aun y cuando Estados Unidos nos cobre el 25% de aranceles siendo nuestro principal socio? Difícilmente, porque al final de cuentas las interacciones económicas entre ambos países son demasiado fuertes. La frontera norte de México tiene transacciones comerciales que yo creo que son del tamaño de lo que teníamos hace 20 años con Estados Unidos. Somos el principal vendedor de cosas a Estados Unidos. Texas depende en gran medida de lo que nosotros le proveemos desde Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y bueno, el efecto va a ser también para las empresas. A mí me parece que lo más equivocado que está haciendo el gobierno federal es pensar que nada más diciéndole al consumidor americano, fíjate que también a ti te va a golpear porque tú vas a pagar este arancel. Al final de cuentas, la respuesta debería de ser generar un mecanismo de contención para las empresas mexicanas y ayudar y escuchar ahora sí a las empresas que no fueron escuchadas con el tema de la reforma al Poder Judicial, que no fueron escuchadas para muchas de las decisiones de política económica de este gobierno. Hoy sí tenemos que estar unidos en torno al liderazgo de la presidenta, estoy de acuerdo, pero durante mucho tiempo y durante el sexenio pasado también se ninguneó muchísimo al sector privado. Entonces, creo que es importante que la presidenta hoy sí vea esto con seriedad, porque un arancel de 25%, pues en términos de lo que significa para la economía mexicana, es terrible, sobre todo si ahorita estamos casi entrando a una recesión económica. Bien, ya son las 12 de la madrugada con 18 minutos, ya es sábado 1 de febrero en Washington, veremos qué ocurre al amanecer. ¿Cuál podría ser la primera situación palpable donde podríamos confirmar que ya existe este 25% de arancel? Problemas en las aduanas, problemas para que entren camiones que ya tienen mercancías comprometidas, problemas, por ejemplo, con el caso de las verduras, las frutas que tenemos en la frontera y que vendemos para allá, y sobre todo en la cadena logística, retrasos para la entrega de estas partes o de estos productos. Eso va a ser lo primero que vamos a ver, y evidentemente se va a hacer un nudo, digamos un cuello de botella para que las empresas puedan pasar lo que tradicionalmente estaban haciendo con total libertad. Y eso va a tener un efecto en la semana que entra, precisamente porque vamos a ver muchos problemas para que haya un mecanismo de cobro de estas facturas internacionales o de exportación que ya tenían las empresas mexicanas. De hecho, hago la corrección, todavía no es sábado en Washington, son las 11, es una hora antes. Aquí en Ciudad una hora de diferencia aquí en Ciudad de México. Bueno, falta una hora para el sábado. Óscar, como siempre, un gusto, y creo que pues será un tema para charlar hoy, mañana, pasado,
En fin, varios días es un Varios asunto días, complicado. esperemos que la presidenta reaccione con inteligencia, mesura y el sector privado respalde cualquier decisión en torno a proteger a México. Muchas gracias, es Oscar Rivas, economista, y el asunto de los aranceles.